Espero ¿Listo? hasta que esté todo el mundo. Ya está listo. Bienvenidos a todos. Adelante, Laura. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos estáis viendo. Esta tarde lo que nos une aquí es, bueno, tenemos a nuestra compañera Inmaculada y ella nos une, que nos va a hablar de la gestión intergeneracional. Yo soy Laura Merino, cofundadora del Foro Iberoamericano de Recursos Humanos, además de consultora estratégica en recursos humanos y experta en gestión de talento. Lo primero que quiero agradecer es, bueno, agradeceros a todos vuestra presencia y por otro lado agradecerle a Inma su disponibilidad para compartir esta charla con todos nosotros. Considero muy importante hablar de la gestión intergeneracional en las organizaciones porque, como todos sabéis hoy en día, nunca se había dado la situación de que convivan en las organizaciones diferentes generaciones, como los baby boomers, los millennials, la generación X, la generación Y, la generación Z, y si seguimos así, todo el abecedario. ¿Vale? Y para, bueno, pues para hablarnos y ilustrarnos sobre este tema, contamos con Inma, que ella está ahora mismo en Colombia y es responsable de talento senior en Colombia. Y bueno, creo que es mucho mejor que te presentes tú y sobre todo que nos digas qué haces. Y para comenzar, sí que me gustaría que nos hablases que nos expliques tu propio proceso de renacimiento. Laura, para mí es un placer acompañaros, estar aquí con el Foro Iberoamericano de Recursos Humanos, pues compartiendo, como tú bien has dicho, compartiendo experiencias. Imagínate que como el abecedario ya se les quedó chiquitos, la generación que viene, la que va a salir siguiente, ya le empiezan a llamar porque con A nunca habíamos tenido nada. Entonces ya hay una generación a que empezamos a identificar. Y como tú dices, estamos en un momento donde, por la longevidad de la vida, donde convivimos muchas generaciones. Cuando tenemos esperanzas de vida en países como Japón, Italia y España, por encima de los 82 años, pues algo tenemos que hacer. Y cuando además medicina y tantos adelantos que tenemos en torno a la salud, pues llegamos a mayor edad y además llegamos longevos, llegamos muy bien. Contaros de mí, yo soy una española viviendo en Colombia, país que amo, llevo 15 años, una cuarta parte de mi vida, entonces ahí a quien se le den bien las matemáticas ya sabe la edad que tengo. Y desde aquí, una de las funciones que tengo, estoy como directora Colombia de Talent Senior, que es una iniciativa en torno al talento senior. Y es una iniciativa que tratamos desde Talent Senior evitar este concepto que llamamos edadismo. Sí. ¿Y qué pasa con mi renacimiento? Que es algo que es una historia que cuento y comparto. Hoy leyendo en esas madrugadas lecturas mías, en Vivir Vida Senior, que es un emprendimiento nuevo que está muy vinculado a IFEMA, había una persona que hablaba de reciclarse. Es una palabra para los mayores, yo detesto, porque reciclar significa que se terminó el ciclo de una persona, que ya no tiene utilidad, es esa botella de agua que botamos, es esa lata de Coca-Cola, no voy a decir marcas, es lata de un refresco que también botamos. No, no es reciclarse. En mi proceso, cuando yo me vine aquí con una compañía en el año 2006, con una compañía del sector de la construcción, y me vine para cumplir 2 sueños. Trabajar en Latinoamérica, que era uno de mis sueños como socióloga que soy, y el otro punto era además que iba a trabajar en muchos países, no solo en Colombia. Entonces, y empezar a ejercer desde el sector de la construcción una visión de mi sociología,
que antes pues yo me había trabajado en el mundo de marketing, sobre todo comunicación, publicidad, marketing. Entonces, cuando vine aquí, pues yo me venía con todo el apoyo de una compañía multinacional y de repente en el 2014 esa relación se acaba y en ese momento dices, ¿qué puedo hacer con mi vida? Y encontré que me tenía que enganchar. Tuve mucha suerte, pero que me tenía que enganchar con lo que realmente deseo hacer. En esos momentos, cuando ya tenemos una experiencia, cuando posiblemente también tenemos una tranquilidad financiera, por decirlo de alguna manera, pues podemos empezar a conectar con los sueños. Y desde ahí dije, me tengo que reinventar, como el libro que tiene nuestro colega Mario Alonso Puig, colega digo en el tema de que damos talleres y demás, que él tiene un libro de reinventarse. ¿Qué puedo hacer para hacer lo que quiero? ¿Qué tengo que aprender para hacer lo que quiero? Pero me di cuenta que más que reinventarme, lo que pasaba es que me tenía que redescubrir. Y había una serie de habilidades y competencias que yo había dejado de utilizar y que estaban ahí, estaban conmigo. Y lo único que he hecho ha sido desempolvarlos conectando con un sueño. Y de ahí surge que de este redescubrimiento pues surge el renacer. Y ese renacer digo que tenemos una edad cuando estamos por encima de los 45, de los 50, que tenemos una experiencia donde la intuición, que para mí es la experiencia inconsciente, nos ayuda a qué es lo que deseo hacer, además, qué habilidades tengo para poder hacer esto. Y si eso nos cambia mucho sobre lo que venimos haciendo, pues finalmente es un renacer, que lo uno a también, desde mi parte, este ya es un tema muy propio mío, porque yo toco diversos palos, soy como un poquito mujer orquesta, llevo haciendo temas de marketing, pero me certifiqué en coach y también hago eso, entonces ahí toco distintos palos y por eso también digo que soy una mujer que estoy en el renacimiento, soy una mujer del renacimiento. Qué bueno, muchas gracias. Me encanta esto que has comentado de enganchar con lo que cada uno desea hacer, ¿no? Que es muy importante. Y sobre todo conectar con el sueño. Qué bonito eso de conectar con el sueño, nuestra trayectoria profesional, que es el ideal desde mi punto de vista. Lo que pasa es que sí que, ¿por qué crees, ¿no?, que las organizaciones deberían de tener en cuenta o deberían valorar todo este talento, ¿no? Hacer que las personas de más edad, digamos, puedan conectar dentro de la organización con sus sueños? Esa es una pregunta, Laura, que tiene un gran recorrido y es uno de los temas que trabajamos de manera intensa desde Talent Senior, para llegar a las compañías a ser seniormente responsables. Cuando yo pongo y planteo un punto de partida como cuando hablamos de inclusión o cuando hablamos de equidad, inmediatamente lo que nos viene es el tema de género. Y las compañías han hecho un avance en ese tema de género. ¿Qué les toca? Y sobre todo este es un llamado a los gerentes, jefes, directores, vicepresidentes de recursos humanos, a que tienen que valorar que la inclusión es mucho más que el tema de género, que la inclusión trata además también de la edad y de otros valores, pues si hablábamos de temas confesionales y hablamos de temas étnicos en un país como el que yo estoy, que Colombia es uno de los países con más diversidad étnica del mundo. Entonces, si todos los responsables de recursos humanos no tienen en cuenta esto, pues estamos perdiendo mucho. Teniendo en cuenta además que la edad, con esta esperanza de vida que tenemos, con este envejecimiento, hablamos mucho del envejecimiento de la población en España, pero mirad, lo que en España se ha hecho de envejecimiento de la población que nos llevó en torno a 50 años, Colombia lo está haciendo en 30. El envejecimiento de la población a nivel mundial se está dando fuertemente. Entonces, ¿qué les podemos decir a las compañías para que tengan un tema de intergeneracionalidad? Por un lado, que no podemos ser miopes y no podemos prescindir de la experiencia. Sí. Eso es por un lado, no podemos prescindir de la experiencia. Y la experiencia de la edad significa tener
capacidad de negociación, significa tener capacidad de resolución, significa tener capacidad de decisión, porque la experiencia es vida y en eso hemos trabajado. Pero además, ¿qué es lo que les diría? Si estamos hablando de un mundo diverso, que es parte de lo que hablamos en general cuando hablamos de inclusión, pues un equipo diverso será un equipo mucho más competente, será un equipo mucho más sostenible, porque cuando decimos que 4 ojos ven más que 2, si unos ojos son azules y los otros son marrones, pues estaremos mirando de forma distinta, tendremos puntos de vista distintos y la confluencia para trabajar en algo que ahora se nos llena la boca de la co-creación, pues dará muchos mejores resultados. Entonces, ¿qué decirles? Que la intergeneracionalidad es absolutamente posible y que desde la responsabilidad que tenemos las empresas tenemos que fomentarla. La compañía que a mí me trajo hace unos años, que a mí me trajo a Colombia, hace unos años en una revista del sector de la construcción, hacían una entrevista al presidente del país de ese momento. Y este hombre se le llenó la boca diciendo, es que más de 1/3 de nuestra plantilla es millennial, a lo que muchos le respondemos, tienes un gran problema, porque no tienes la experiencia para negociar, resolver y decidir. Entonces, y eso no quita que sea un versus, es una suma, porque las diferencias en el año 2018 con un grupo de colegas españoles y con el apoyo de Fundación ADECO escribimos un libro que se llama Recuperando el talento invisible. Mi capítulo era las diferencias suman más que restan, haciendo un juego ahí matemático. Qué bueno esto de recuperar el talento invisible. Sí. ¿Y cómo les aconsejaríamos, ¿no?, a estos líderes de las empresas ahora mismo que gestionen esta diversidad? Vamos a llamarlo así porque la intergeneracionalidad me gusta un poco menos. Y también que recuperen todo este talento invisible. ¿Qué les recomendarías? ¿Qué tips les darías? Mira, los tips para darles tienen que ver mucho con romper paradigmas. Paradigmas que tenemos las personas mayores de determinada edad, por encima hasta de los 45, es que no somos tecnológicos, pero eso se puede aprender, porque eso es una capacidad, no es una habilidad, que no se pueda, incluso hasta las habilidades blandas somos capaces de desarrollarlas. La otra es que, pues que como vemos, como que estamos ahí ya terminando nuestra vida profesional, estamos menos motivados. No es cierto. Hay muchos estudios. Mira que hay uno de los estudios más interesantes en temas de emprendimiento, no tiene tanto que ver con la empleabilidad, pero en temas de emprendimiento. Hicieron un análisis de 1.800.000 emprendimientos en Estados Unidos, entre un conjunto de universidades. Y lo que arrojó este estudio es que los emprendimientos con mayor éxito eran los que estaban en aquellas personas senior, por encima de los 50 años. ¿Por qué? Red de contactos, experiencia para trabajar y vivir en la incertidumbre y en la inseguridad y en la toma de decisiones, y una situación financiera en general, estoy hablando siempre, pues en general, más tranquila. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo me vine para acá ya tenía 46 años, yo ya contaba con, voy a llamarlo de esta manera, con un patrimonio que pasara lo que pasara. Yo, como decía, con la compañía que me trajo, sin la compañía que me trajo, podía regresar a España, podía tomar otras decisiones. Entonces, tenemos que quitarnos paradigmas como este de la motivación, o como no tenemos capacidad de aprender. Justo en el libro de Recuperando el talento invisible, mi compañero José Ignacio Casas, que escribió uno de los artículos, uno de los paradigmas que rompe es que los mayores no nos formamos de otra manera. No nos importa el título, no nos importa el certificado que tenemos que presentar para un puesto de trabajo, pero somos en España los que más realizamos, valga este oxímoro, más formación informal.
Estamos todos los días aprendiendo, porque además sabemos a dónde tenemos y qué queremos aprender. Entonces, romper paradigmas significa tener una actitud hacia el cambio. Sí. Y significa que desde estos entornos los responsables de la contratación de los recursos humanos, pues den ejemplo desde sus propios equipos. Y que cuando hablamos, por ejemplo, de estos equipos multidisciplinares, hay un nuevo proyecto en la compañía, vamos a hacer un equipo multidisciplinar. ¿En qué nos quedamos normalmente? En competencias y quizá algo en temperamentos o caracteres. No, un equipo más que multi, ha de ser multidimensional, por edades, por géneros, por talentos, sí, también, pero por otras inteligencias, por religión, por confesión, por todo. Porque eso de verdad nos va a hacer mucho más, pues va a hacer que tengamos unos puntos de vista realmente integrales. Entonces eso es lo que les diría. Qué bueno, qué interesante. Hay algo que me ha gustado de lo que has dicho y que has comentado, que es el paradigma de la motivación. Y la motivación es algo que en muchas ocasiones en las empresas echamos de menos, no solamente en este talento senior, sino también en millennials, generación X, bueno, en todos los niveles. Me gustaría que nos comentases qué es para ti la motivación. Ese es uno de los temas que más me apasiona. Justo hoy acabo de terminar un taller con una pequeña empresa de aquí de Colombia para su equipo, porque ha crecido muy rápidamente y uno de los temas es mantener al equipo motivado. Entonces, yo hablo de la motivación, pues lo clásico y lo teórico es con Deci cuando decía tenemos una motivación externa, que es la que nos llega de un estímulo externo, como puede ser el salario, los beneficios en especie que tenemos, las vacaciones, y tratamos del mundo laboral y desde un empleado. Esa es la motivación externa, que es lo que yo llamo además garrote o zanahoria. Si yo te doy una zanahoria, posiblemente alcances los objetivos, y los objetivos que te he propuesto no los alcanzas, te voy a dar un garrote. ¿Qué ocurre con ese tipo de motivación? Si el estímulo desaparece, la motivación desaparece. ¿Qué ocurre cuando vivimos la motivación interna? Cuando conectamos con nuestro sueño, cuando conectamos con lo que deseamos hacer. Si además a ese, ¿qué deseamos hacer? Porque es lo que nos gusta hacer. Si además tenemos habilidades desde la experiencia para hacerlo bien. Si además eso que estamos haciendo es algo que se necesita en el entorno. Si además por ello puedo cobrar unos honorarios o puedo cobrar un salario porque tengo un trabajo ajeno, que lo que acabo de contar ahora es el famoso Ikigai japonés, con estas 4 situaciones. Estoy en mi motivación interna, estoy cumpliendo mi sueño, estoy trabajando en lo que me gusta. Además, trabajo en lo que me gusta de manera cómoda porque tengo las habilidades para hacerlo. Además, me siento reconocida y además sé que también estoy aportando a mi entorno, o más cercano o más lejano, o desde un entorno de un sector o desde un entorno más social. Pues esa motivación que Daniel Pink, que es un escritor estadounidense, llama la motivación 3.0, nos lleva a sentirnos absolutamente realizados, en una situación de bienestar. ¿Qué ocurre entonces bajo la óptica del mundo corporativo? Y esto es algo que si las compañías en estos momentos y con lo que hemos vivido y estamos viviendo todavía desde la pandemia no son capaces de generar este cambio, pues yo diría que estamos un poquito desaprovechando lo que la pandemia nos trajo, y es conectar con esa motivación y entender la motivación de sus colaboradores, de sus empleados. ¿Cómo harías? Porque has comentado ahora algo que fíjate, que me ha llevado un pensamiento y una noticia que he visto hoy, ¿no? Por el COVID, ¿no? Sí que todos habíamos conectado quizá con una parte de nosotros que desconocíamos. Habíamos tenido la posibilidad de explorar unas partes de nosotros, incluso en lo personal y en lo profesional, y con la vuelta a la nueva realidad, como que esto se ha olvidado. Incluso las organizaciones se han olvidado que hay que motivar a los trabajadores después de
todo lo que han pasado y lo que se han adaptado a la situación vivida, ¿cómo consigues, ¿no? Ahora que vuelva toda esa motivación, que las empresas motiven a toda esta gente que se vuelve a pasar horas en el tráfico o que deja de teletrabajar, por ejemplo? Okay. Yo de nuevo, mira, igualmente Laura, que cuando Sí, tuvimos que entrar en la virtualidad, sí. hubo, hablo más desde el espacio que conozco, que es Colombia, sé que también, pues, y esto no es exclusivo de Colombia, ni es que lo hayan hecho peor, pero a mí me sorprendió cuando las compañías tuvieron que mandar a la virtualidad a las personas que no les hicieran un acompañamiento. Pero un Ya, acompañamiento desde, sí. desde entender y con las diferencias sociales que existen en este país es, tú vas a tener un espacio en tu casa para trabajar, tienes una mesa donde poner el portátil, tienes una silla en la que sentarte cómoda, tienes para pagarte la conexión a internet. Eso por un lado, que es darle lo mínimo que les tienen que dar, para después decir, bueno, y ahora en tu entorno, ¿qué espacio pensemos aquí y no me voy a centrar en la población más vulnerable ni más necesitada, sino en lo que hemos vivido muchas mujeres, en las que, ¿quién se encarga de las labores del hogar y de los niños? Pues Sí. todavía las mujeres. ¿Y que tuvieron que combatir? Tuvieron que atender su trabajo, atender la escolaridad virtual del niño, encontrarse sin empleada doméstica, por eso digo que no me estoy centrando en las más y empezar, y tú decías, ¿esto cómo es posible? Y las Sí. empresas que no hayan tenido la vista de cómo apoyar ese proceso. Y ahora nos estamos encontrando que, ay, os habéis desempeñado perfectamente con muy poca ayuda en la virtualidad, Eso pero es. os voy a contar un caso absolutamente personal pero que es así. Yo tengo una amiga que trabaja en una compañía de telecomunicaciones y adoptó un perrito, recogió un perrito en este año y en la virtualidad. Lleva 2 meses angustiada porque al perrito tiene unas características, no se le admiten en cualquier guardería de mascotas y resulta que se lo cuidamos en mi casa. Y empezó con una alternancia de 2 días en casa, una en el trabajo, 2 días en casa, una presencial. Empezó después, les dijeron, 13 de septiembre regreséis todos presenciales. Y hoy, que viene a traer el perrito, dice, ayer nos comunicaron que ya nada de virtualidad, todos pasamos a la presencialidad y no sé y ahora cómo voy a hacer, porque pues porque de días alternos, pero que nos lo traiga siempre, pero nosotras también, digo nosotras porque vivo con mi hija, vamos a empezar a hacer más cosas presenciales. ¿Cómo es posible que una compañía no se haya parado a hacer un análisis de cómo ha sido la eficacia, eficiencia, efectividad, rendimiento? Si tenemos hasta datos de compañías que han tenido y han duplicado la utilidad en plena virtualidad. Sí. Entonces, ¿cómo no haces un análisis de esos datos? ¿Cómo no haces una encuesta y preguntas? Porque además las herramientas nos lo permiten. ¿Y cómo no buscas procesos que sean distintos? Gestionas un cambio, que es lo que hemos estado viviendo. Eso No, es. pues regresan a la presencialidad como si nada más hubiese ocurrido. Sí, todo esto me conectaba con lo de la motivación que hablabas, ¿no? Qué poco, cuánto muchas veces hablan las organizaciones y los líderes de motivar a los trabajadores y cómo a veces esto se queda solo en eso, en palabras. Sí, y de verdad, con esto lo que no estoy haciendo y no quiero que suene como un aspecto de juicio y acusar a las compañías, no, que les queremos decir y transmitir es que hay otras maneras y que Eso se nos es. llena también la boca, por ejemplo, hablando del tema de la edad, Sí. no, es que los jóvenes son más innovadores y creativos, pero ellos como compañía, como estructura, como jerarquías, ¿dónde está la innovación y dónde está la creatividad? De verdad. Y todo pasa a través del análisis y la capacidad, facilidad que tenemos actualmente para analizar lo que ha ocurrido y que lo Sí. aprovechemos. Pues sobre todo porque esto también está medido, para que el trabajador, el colaborador, se sienta cómodo y generemos ese concepto de bienestar. Y ese Eso concepto de es. bienestar, que como decía, no recuerdo el nombre de
hoy un artículo que leía de una mujer que tiene un emprendimiento de innovación y creación tecnológica y decía, el bienestar no es un concepto, no, no, no. El bienestar son unas herramientas muy concretas que se pueden trabajar y en las que nos podemos capacitar. Ese es el mensaje para recursos humanos. Y yo llevo más de un año, además, facilitando muchos webinars y talleres para salud mental en el mundo corporativo. Porque de esto no vamos a salir más fortalecidos. En algunas cosas sí, pero estamos también muy necesitados de acompañamiento. Entonces, es más que nada, pues como tú decías, ¿qué tips les podemos dar, ¿no? a estas compañías? Y ahora que hablas de acompañamiento, a mí acompañamiento me lleva directamente a la palabra coaching. Y últimamente he leído mucho sobre el coaching inverso. Entonces sí que me gustaría que nos explicases, ¿no? ¿Qué beneficios ves en el coaching inverso para esta gestión de la intergeneracionalidad en las compañías? Mira, es absolutamente, me sale casi una palabra de que es imprescindible hacer este coaching, este acompañamiento, incluso este mentoring, que a mí me gusta más el concepto de mentorías porque pongo mi experiencia al servicio, mientras que en el coaching me tengo que quedar solo en ese acompañamiento sin dar muchas más pistas, ¿no? Yo estoy con un proyecto muy interesante donde estamos pegados a las principales universidades de este país, la Universidad Nacional, que es la más grande, la Universidad de La Sabana, que tiene relación con ICAI, con ICADE de España, la de los Andes. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Junto a la energía que tienen los jóvenes. Lo estamos haciendo mucho desde el emprendimiento y con un emprendimiento de una colega mía con la que trabajo mucho, que su emprendimiento se llama 101 Ideas y es un emprendimiento, es 101 Ideas, el orgullo de la edad, es un emprendimiento para mujeres y hombres mayores de 60 años que hacen cosas con las manos. Y venimos desarrollando, pues porque me siento muy unida a Catalina Santana, que es esta colega, venimos desarrollando más cosas. Entonces, esta energía, esta capacidad creativa, que pues lógicamente que la tienen los jóvenes, y tomando la frase que surgió de unos encuentros conversacionales que hice con el Ayuntamiento de Majadahonda en el año 2018. Como decían, eran unas conversaciones intergeneracionales que hacíamos en el municipio. Decían, los jóvenes tienen los ojos limpios para mirar fuera de la caja. Si a estos jóvenes con estos ojos limpios les ponemos la experiencia del adulto y co-creamos y trabajamos conjuntamente, por eso digo que me gusta más el tema de la mentoría, pues claramente que es un proceso de competitividad, de sostenibilidad, y esa diversidad nos lleva a desarrollar cosas ganadoras, claramente. Y es muy interesante cómo se hacen y cómo se viven estas mentorías. Muchas gracias, Inma, muy interesante. ¿Cómo ves tú el futuro del talento senior en las empresas? Pues yo es que soy pésima para los nombres, pero en el país, siempre digo últimamente el país de España, porque aquí hay un periódico que es El País de Cali, del Valle del Cauca. En el país de España hoy hacían una entrevista a un gran científico que el titular que destacaban de esta entrevista era que en 5 años no tendremos una crisis alimentaria y de agua. Pero cuando entras a ver la entrevista, lo que dice él aporta mucho sobre este tema de combatir el edadismo. Y dice, a ver, con la longevidad donde llegamos a cumplir más años de vida en mejores condiciones, donde contamos con la experiencia, con una población mundial que se está envejeciendo, que nos traigan y nos digan qué país puede soportar el tema de las pensiones. En España decimos que por cada pensionado tiene que haber 6 personas trabajando. En estos momentos hay solo 4. Sí. De verdad, ¿qué pido yo en este sentido? Que los responsables, y aquí hay responsables políticos, los responsables políticos, me da igual como sean,
tienen que mirar, tienen que quitarse, o sea, como yo me he corregido mi miopía, tienen que ponerse unas gafas, que les corrijan la miopía. Y Sí. si hay algo en estos momentos, pues yo como socióloga, pues, si hay algo fácil de mirar, y más en estos momentos, es el crecimiento poblacional y hacia dónde vamos a ir. Entonces, de verdad, es la toma de soluciones. Y mirad que en ese sentido, levantando una lanza y enarbolando una lanza en este país de Colombia, el año pasado, en plena pandemia, el gobierno de Colombia firmó un decreto ley para apoyar la contratación de adultos mayores. De los pocos países que tiene una ley que protege y ayuda a las personas mayores. ¿En qué sentido? Aquí las mujeres se pueden jubilar con 57 años, los hombres a partir de los 60 o 62. Absurdo, este país no puede soportar ese corte. Pero es que solo recibe pensión. Escasamente se llega al 30% de la población que recibe una pensión, solo, escasamente. Y si nos vamos a la ruralidad, solo el 11%. Entonces, mira todo lo que hay que trabajar. Pero no se mide como en España, en que cumples la edad, sino que además tienes que tener un mínimo de semanas aportadas al sistema público o a un sistema privado de pensiones. Teniendo en cuenta esto, lo que han hecho es incentivar fiscalmente a las compañías para que contraten a mujeres por encima de los 57 años, hombres de los 62, que les falta edad para jubilarse, para poder cobrar una pensión. De verdad, en este sentido, Colombia ha tenido, pues por lo menos, no es visionaria en ese sentido, pero sí es táctica en poner un apoyo a esto. Entonces, qué bueno. Y como dice un amigo, que es uno de los que escribió el libro en el 2018 conmigo, es Juan Carlos del Riu, él es el director de la asociación, el director de estrategia y comunicación de la Asociación Bancaria de España. Y como nos decía, el 1 de octubre, celebrando y haciendo homenaje al Día de las Personas Mayores que hace la ONU, él decía, hay 3 implicados en este proceso. Nosotros mismos, los propios adultos, las empresas y la administración pública. Y eso pasa por establecer política pública para la empleabilidad. Y sabemos que no es fácil. Ahora, eso no significa que sea imposible y que tengamos que perder la esperanza. No es fácil, pero no imposible. Qué bueno, qué interesante todo lo que nos has contado, Inma. La verdad es que me quedaría aquí, te tendría aquí toda la tarde, toda la mañana para ti, pero bueno, lamentablemente nuestro tiempo se agota. Así que me gustaría decir que me quedo con algo muy bonito que has dicho, sobre todo, que es lo de engancharte con lo que deseas hacer y conectar con tu sueño, ¿no? Creo que esa es la motivación que todos debemos encontrar, que es nuestro Ikigai. Y a partir de ahí, sí, creo que a partir de ahí es, hacer que brille, ¿no? Y poner en, sí, yo lo veo así, ¿no? Ponerlo en valor y que, los gestores o los líderes además nos ayuden, ¿no? A desarrollarlo, a potenciarlo en la empresa. Laura, me has realmente movido y conmovido cuando has dicho hacer que brille, porque finalmente nosotros seguimos brillando y está ahí esa idea del renacer, da igual la edad que tengas, es un tema de actitud, es un tema de motivación, es un tema de saber qué es lo que quieres y cómo lo quieres ver, que es la conexión con el propósito, de vida. Entonces, quitemos este sesgo de la edad y de verdad apuntemos realmente a lo que importa, las ganas de seguir haciendo cosas. Y en ese sentido, pues hay casi como 3 reflexiones que quiero dejar. Sí, claro que sí. Javier Gomá, que es un filósofo español, y tiene junto con Fernando Savater, un libro sobre la felicidad muy interesante. En ese libro, Javier Gomá dice, ¿qué cosa es esta de los seres humanos? Lo dice de otra manera. Pero a ver,
que nos gusta vivir y no queremos llegar a viejos. Pues si realmente para vivir hay que cumplir edad y ganar en experiencia. Woody Allen lo dice de una manera muy distinta, pero me hace mucha gracia. Si no quieres envejecer, la única solución que te queda es morirte. Demonio, pues yo no me quiero morir, claramente. Y finalmente, un poco, cuando vemos todo este tema de reconectar con los sueños, y sobre todo cuando ya tenemos cierta edad, hay algo que esto es algo de la propia vida y de transitar la vida y hacer este camino de la vida. Y realmente es cuando nos vamos haciendo mayores, nuestros propósitos tienen mucho más de propósitos superiores, de estar aquí con un compromiso más allá de sí, tengo que terminar mi carrera, conseguir una profesión, formar una familia, casi me sale plantar el árbol, escribir el libro. Entonces, con esa parte de propósito superior, y no es mía la frase, parafraseo a un compañero que quiero mucho aquí colombiano, que es Camilo Herrera, y él dice, mi propósito es dejar mejores ciudadanos para este planeta. Qué bonito. Qué bonito. Así es. Sí, me quedo con esto. Muchas gracias, Inma. Y muchas con gracias mucho a todos. Mucho cariño. A todos los que sí, nos han acompañado. Muchas gracias, Laura. Para mí ha sido un placer. Aquí estamos. Para mí también, sí. Espero que sigamos charlando Seguro. y sigamos debatiendo sobre este tema tan interesante y seguro y espero que haya cambios, ¿no? Seguro. En el corto plazo en las organizaciones. Seguro. No nos queda más remedio. Pues te Eso mando un abrazo y un beso. Mismo, feliz noche por allí. Y que... Feliz día por allí también en Colombia. Que sigamos avanzando. Un gran abrazo, Laura. Un abrazo. Muchas gracias a todos y a todas y gracias por acompañarnos en estas charlas. Chao. Hasta otra. Chao. Hasta otra. Hasta otra.